Ahora tenemos un pequeño cambio en el programa. Vamos a continuar con la charla que teníamos agendada después de esta sobre iJSON, con lo que ahora también ponemos esta charla de inmediato para que puedan continuar y movemos la siguiente charla de 5 años de Pitonia a las 10:34. Así que sin más, no les hago perder más tiempo y así podemos disfrutar de esta charla sobre el módulo iJSON, que si no lo conocían, bueno, ahora van a tener la oportunidad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Tovar. Antes que todo me gustaría darle las gracias a la organización por darme la oportunidad de dar esta charla hoy día y en particular a Cristian Moreira, quien me habló sobre el evento y me convenció de postular como una charla. El tema que quiero hablar hoy día es la librería para Python llamada iJSON, lo cual nos permite iterar sobre documentos JSON de forma rápida y eficiente. Ahora, si es que estamos hablando de cargar documentos JSON, ya existe una librería para eso, ¿no? Ya viene instalada con Python en todas las instalaciones de Python del mundo. Y es relativamente fácil de usar, entonces, ¿cuál es la motivación detrás de esto? Y claro, todos hemos escrito un poco de código que se parece a esto, donde quizás abrimos un archivo, estamos recibiendo contenido a través de la red y hacemos este clásico JSON.load y eso nos da un objeto. Y luego usamos el objeto para extraer campos, para iterar sobre listas, para procesarlo de alguna forma. Y esto funciona súper bien. Es conveniente, es rápido, no hay que instalar ningún paquete extra y todos somos felices. Pero ¿qué pasa si es que ahora nuestro documento JSON ya no es chiquitito, sino que es muy grande? Bueno, en esos casos, si es que tratamos de cargarlo en el fondo de una sola patada, ya no podemos hacerlo, porque no va a caber en la memoria de nuestro computador. Este paradigma de hacer la carga del documento de un solo paso se rompe. Y nos vemos enfrentados a este problema de, ok, ¿cómo proceso esto entonces? Y esos son los casos cuando iJSON viene al rescate. iJSON ofrece un paradigma distinto. En vez de hacer una sola gran operación de carga del documento, lo que tenemos es un proceso iterativo. Abrimos el archivo y vamos poquito a poquito escaneando el documento y extrayendo subobjetos del documento JSON y los vamos procesando a medida que vamos leyendo el documento. Entonces, esto es mucho más eficiente en términos de memoria, porque ya no necesitamos crear un solo gran objeto que represente todo nuestro documento, sino que necesitamos representar subobjetos del documento que van a usar mucho menos memoria. Y esto de una forma iterativa, entonces nos vamos acumulando memoria. Bueno, esa es como la explicación a gran escala de iJSON. Quizá un ejemplo un poquito más concreto. Aquí tengo este archivo que se llama newyork.geojson y pesa alrededor de 1 GB. Y como primer paso, como primer test, lo que estoy haciendo acá es haciendo un JSON load de este archivo que se lo estoy pasando por el standard input aquí. Y luego de cargarlo, estoy simplemente haciendo un loop a través de los ítems de la lista que están dentro del campo features. Yo sé que en ese documento hay un objeto que tiene un campo features con una lista dentro y estoy iterando sobre los elementos de esa lista solamente para demostrar algún tipo de procesamiento. No estoy haciendo nada con esos ítems. Y esto lo estoy corriendo dentro de time y en el fondo estoy simplemente obteniendo la cantidad de tiempo que se demoró en correr este programa y la cantidad de memoria que usó en su peak. Y los resultados son los siguientes. Esto se demoró 1 minuto con 16 segundos en correr y usó cerca de 10 gigabytes de memoria, de RAM, para hacer este simple cálculo de cargar el objeto e iterar. Estos son 10 gigabytes para un documento que pesaba 1 gigabyte. Entonces aquí se puede ver súper concretamente que hay una explosión en el uso de memoria cuando uno carga estos documentos JSON. Y ese es el problema del módulo JSON que viene con Python. Ahora tratemos de hacer lo mismo pero con iJSON. De nuevo, con iJSON uno no hace una carga en un solo paso, sino que uno tiene un proceso iterativo a través del cual va cargando pedacitos del documento. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Con iJSON.items estoy cargando de nuevo el standard input, que es el mismo archivo, y le estoy diciendo ahora mismo a iJSON que
los ítems sobre los cuales quiero iterar son los ítems de la lista que están dentro del campo features. Esto me da de vuelta un generador y ya al momento de hacer la iteración sobre el generador es que JSON automáticamente va leyendo y creando los objetos y pasándomelos, en el fondo con un yield. Esto y esto son exactamente la misma lógica, solamente usando las librerías distintas. Corremos esto y el resultado son 42 segundos, es mucho menos que 1 minuto y 16, pero la cantidad de memoria que usa en su peak son 12 megabytes. Delante teníamos 10 gigabytes, ahora tenemos 12 megabytes. O sea, son 3 órdenes de magnitud en diferencia de uso de memoria. Entonces, ya volviendo de nuevo, ¿qué es iJSON? iJSON es una librería que nos permite parsear JSON de forma iterativa. La I en iJSON es de Iterative JSON. Y nos permite extraer campos y crear subobjetos de un documento. Y esto todo de forma iterativa usando muy poca memoria. ¿Para qué es útil? Bueno, primero que nada para hacer extracción de campos sin tener que cargar todo un documento en memoria. También si es que tenemos quizás un documento JSON y lo queremos convertir a XML, a SQLite, a un Pandas Data Frame, también es útil. Y definitivamente es la herramienta a usar cuando tenemos un archivo demasiado grande que simplemente no podemos cargar en memoria. Ahora, durante todos los ejemplos estoy usando una función que se llama items. ¿Y qué es lo que hace esta función items? Items crea y nos retorna usando yield los objetos que están dentro del documento JSON en un prefijo dado. Y por prefijo uno se refiere en el fondo a la ubicación dentro del documento. Esta es una pequeña herramienta que simplemente hace iJSON. Una de las funciones, en este caso items, iJSON.items con un for y imprime lo que va saliendo como resultado de ese for. Y aquí estoy usando este prefijo item y este documento. El documento es simplemente un arreglo con 4 valores y con este prefijo estoy diciendo, ok, dame los ítems que están en el prefijo item, que en el fondo se refiere a los ítems del arreglo. Y ahí vemos los valores 1, 2, 3, 4. Ahora un ejemplo un poquito más complejo es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos un arreglo con 1, 2, 3 y un objeto como un todo. Estamos usando la misma función iJSON.items con el mismo prefijo y ahora los valores son 1, 2, 3 y el objeto entero. Entonces, como vemos, iJSON está creando el objeto entero y retornándonos el objeto entero porque ese era el objeto que estaba en ese prefijo. Un ejemplo un poco más complicado, tenemos acá un arreglo que está dentro del campo features del objeto raíz del documento. Entonces el prefijo ahora es features.item y los valores son 1, 2 y 3. Y similarmente, un poco más complejo aún, tenemos un objeto en la raíz con un campo A, que a su vez tiene otro objeto con un campo B, que tiene un arreglo con objetos con un campo C. Y estamos usando este prefijo a.b.item.c. Y los valores que salen de esa iteración son 1 y 2. Otra de las funciones que ofrece iJSON se llama KVItems. KVItems se parecen mucho a items, en el sentido de que también usa un prefijo, pero en vez de crear los objetos que están en ese prefijo, nos da una iteración sobre los campos del objeto en ese prefijo. Quizás con un ejemplo es un poco más fácil de entender. Aquí estoy usando KVItems ahora y con un prefijo vacío. Entonces me estoy refiriendo al objeto en la raíz del documento JSON. Y tengo, este es mi objeto JSON, ¿no? 1, 2, 3, 4 con sus valores. Y los resultados de la iteración son pares, donde el primer valor es el nombre del campo y el segundo valor es el valor del campo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 con sus respectivos valores. Un ejemplo un poco más interesante. De nuevo tenemos un objeto dentro de otro objeto y ahora el prefijo es interesting. Entonces me estoy refiriendo a este objeto. Y al hacer la iteración me da entonces first, second, third and fourth con sus respectivos valores. Ahora, todos los ejemplos que he mostrado hasta el momento son con archivos síncronos que se bloquean al momento de hacer un read, pero iJSON también funciona con archivos asíncronos. En el fondo, cualquier objeto que tenga un método read, que sea async def read,
Y la única diferencia es que en vez de hacer un for, uno hace un async for y todo prosigue como antes. La función es exactamente la misma. Esto aplica, aquí estamos mostrando items, pero esto aplica para items, parse, basic parse y KB items. Aparte de las funciones asíncronas y síncronas, también hay un modelo de empuje. En las otras dos versiones, uno le pasa un archivo a iJSON y iJSON hace la lectura. Pero si eso no es posible por X y Z motivo, el usuario también puede él hacer la lectura y darle los buffers con datos a iJSON para hacer el parseo. iJSON implementa un número de backends. Los backends en el fondo implementan distintas formas de hacer este basic parse, que es la función a más bajo nivel. Muchos de ellos están implementados sobre la librería YAYL, es una librería externa escrita en C. Pero también hay uno que está escrito solamente en Python. Y al momento uno de hacer un import iJSON, lo que hace iJSON es ver la lista de backends que están disponibles en ese momento y busca el más rápido, el más rápido de los disponibles en ese momento, y ese es el que se usa. El usuario también tiene la capacidad de seleccionar explícitamente qué backend quiere, si es que tiene alguna razón para hacerlo. Ahora la historia de cómo yo me involucré en este proyecto. Este proyecto yo no lo creé, lo creó Iván Sagalaev en el 2010. Y yo en el 2016 lo comencé a usar por primera vez porque tenía este mismo problema. Tenía unos documentos JSON muy grandes que necesitaba parsear y lo necesitaba hacer iterativamente. Pero me di cuenta que al usarlo era mucho más lento que el módulo JSON. Y, y yo pensé, esto no tiene sentido, porque si es que iJSON crea menos objetos que JSON y usan menos memoria, entonces no debería ser necesariamente más lento, o no mucho más lento. Así que me puse a ver y me di cuenta que los backends que estaban basados en YAYL estaban usando CFFI o CTypes, que en el fondo hay un montón de round trip entre C y Python y se pierde un poco la velocidad de la librería en C. Entonces en ese momento decidí yo implementar otro backend que se llama YAYL 2C, que es una extensión en C, que usa YAYL directamente e implementa la misma interfaz que los otros backends. Y bueno, eso terminó siendo como 10 veces más rápido que los backends que existían en ese momento y a una velocidad comparable a la del módulo JSON. Así que sometí un pull request, pero para ese entonces Iván ya estaba un poco desligado del proyecto. Mucha gente vio el pull request, empezó a decir, oh sí, mergemos esto, y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años y el 2019 finalmente Iván me dio el rol de mantención del proyecto en PyPy. Entonces ahí yo ya pude empezar a hacer releases y hacerme cargo del proyecto. Y desde entonces, bueno, implementé este nuevo backend, ya está ahí disponible para todos. Implementé hace muy poco otro llamado BoostJSON, basado en esa librería, que es una librería que apareció hace 1 o 2 meses y que es más rápido incluso que ya el 2C. Así que tengo muchas ganas de hacer ese release. Y bueno, también un montón de avances en cuanto a automatización de los procesos, calidad del código, testeo, etc. Aparte de eso, la mantención del proyecto es algo relativamente delicado. Al mes se ven unas 2 millones de descargas del paquete, lo cual no es absolutamente demasiado, pero tampoco es poco, no es un número pequeño. Y por lo tanto, hay cierta responsabilidad de no hacer ningún quiebre en la funcionalidad del paquete. Por lo tanto, para mí es muy importante tener una compatibilidad con las versiones anteriores y no quebrar el API público. También para mí, por lo menos, es muy importante tener un proceso automatizado de release, porque si no, si es que es todo manual, las chances de cometer errores son demasiado altas. Entonces ya tengo algo súper automatizado con CI build wheels en Travis y es tan simple como crear un nuevo tag en Git, hacer el push de ese tag y todo ocurre de forma
de forma automática. Y bueno, eso es todo. Se me acabó el tiempo. Si quieren aprender más sobre el proyecto, hay algunos links en GitHub, en PyPy. Estos gráficos que mostré al final los pueden encontrar en pypystats.org, que es súper útil para saber qué está pasando con tu proyecto en PyPy, cuánta gente lo descarga, desde qué plataformas, versiones de Python, etcétera. Y si quieren un poco más de información respecto a mi trabajo ya más general, pueden visitar la página de mi organización, icra.org, y del Square Kilometer Array, skatelescope.org, y como un poco de extra, dentro de SKA estamos desarrollando un montón de código y todo ese código es abierto, hay mucho Python ahí y todo eso está en el link de GitLab que le estoy adjuntando también. Muchas gracias.